Buenas tardes o buenos días en función de cuándo veáis este vídeo. Soy Javier Jiménez, vocal segundo de la Junta Directiva del Grupo Abogados Jóvenes. Dentro de nuestro programa electoral era hacer una acción formativa cada mes. Lo que pasa que dadas las circunstancias es complicado que podamos hacerlo, pero bueno, se nos ocurrió la idea de intentar hacerlo de manera online, de manera telemática. Por tanto, vamos a intentar explicar, como ya sabéis en el título del vídeo, explicar los ERTE por el coronavirus en relación con la normativa que ha publicado el gobierno sobre este asunto, que ha sido bastante y bajo mi punto de vista un tanto liosa, y voy a intentar hacerlo de la manera más práctica posible para que sea de utilidad al resto de compañeros. Quería agradecer a Juan Pulido, que es un asesor que me ha estado ayudando y hemos estado entre los dos profundizando profundizando esta normativa, y gracias a él, pues bueno, hemos podido comprender un poco la idiosincrasia de esta normativa y también asesorar a algunas empresas sobre cómo plantear el ERTE y cómo hacer el ERTE y todos los trámites que conlleva el mismo, ¿vale? En primer lugar, y ya entrando en materia, la norma marco de todo esto empieza en el Real Decreto del Estado de Alarma, es obvio. Es decir, todo esto se basa en una situación excepcional, totalmente distinta a la vida ordinaria que tendríamos hasta entonces, y la norma marco que hace que todo sea distinto y excepcional es la del Real Decreto del Estado de Alarma. Real Decreto 463 de 2020, modificado por el Real Decreto 465 del 2020. Bien. Posteriormente, el gobierno, el 8, publica otro Real Decreto, que es el Real Decreto 8/2020, ¿vale? En el que especifica y crea tipos de ERTES vinculados al coronavirus. Los ERTES ya existían, obviamente, pero los crea vinculados al coronavirus. Y lo especifica en dos artículos, el artículo 22 y el artículo 23. El artículo 22 es sobre fuerza mayor, ¿vale? La normativa, la propia ley te dice cuándo es fuerza mayor y cuándo se entiende por fuerza mayor relacionado con el coronavirus. Y el artículo 23, un ERTE por causa objetiva relacionado por el coronavirus, pero ya no por fuerza mayor, sino por causas objetivas, técnicas, productivas y económicas, ¿vale? Bien, voy a empezar hablando del artículo 22 y luego hablaré del 23. Y luego, posteriormente, hablaremos de los trámites para que los trabajadores, los empleados, puedan cobrar su desempleo una vez que hayamos terminado la fase de ERTE, ¿vale? Una vez que hayamos concluido el proceso de ERTE, explicaremos cómo cada trabajador puede cobrar su prestación. Al final diremos disposiciones comunes, interesantes, que han publicado, que pueden ser de interés para todos, y peculiaridades que pueden también ser de interés. Igualmente, ya lo diré al final del vídeo, lo que vamos a hacer es dejar un recuadro con un email para que los compañeros que quieran nos manden preguntas acerca de esto, ¿vale? Yo intentaré grabar otro vídeo y contestando esas preguntas. Así que sin más, voy a empezar. Artículo 22. Suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor. Como he dicho antes, el gobierno, por así decirlo, normativa, ¿no? Es decir, especifica cuáles son las causas de fuerza mayor. Y entiendo que hay tres. El artículo 22 habla de tres. Suspensión de las actividades, cierre de establecimientos, dificultad de transporte. Para saber si mi actividad ha sido suspendida o cerrado el establecimiento, hay que irse al Real Decreto del Estado de Alarma. En el artículo 10 te especifica qué actividades han quedado abiertas y qué actividades han quedado cerradas, y te especifica el anexo de las actividades que realmente han quedado cerradas y no se pueden abrir, ¿vale? Sería el primer requisito, la primera causa. Otra causa es la falta de suministro. Es decir, si una empresa no tiene posibilidad de seguir fabricando porque la empresa que le provee, su proveedor, ha cerrado la fábrica y no le puede suministrar materia prima o bienes que le son indispensables para continuar con su actividad, también podrá acogerse a este ERTE por fuerza mayor por falta de suministro. Y el tercer motivo es que alguien de la plantilla esté contagiado. Es decir, si alguien de la plantilla está contagiado por coronavirus, la empresa puede acogerse a este ERTE de fuerza mayor, ¿vale? Recordamos, el ERTE no tiene por qué ser suspensión de fuerza mayor. O sea, no tiene por qué ser suspensión del contrato de trabajo. Puede ser simplemente reducción de jornada, ¿vale? Es decir, podemos hacer una suspensión o una reducción de jornada. Suspensión quiere decir que íntegramente se suspende su contrato de trabajo y este hombre pasará a cobrar el paro, o que se reduce su jornada y un porcentaje de lo que le corresponde lo pagará la empresa y el otro
el otro porcentaje lo pagará el SEPE, ¿vale? Bien. ¿Cómo iniciamos el trámite? En primer lugar, lo más importante es comunicarle al trabajador, una comunicación escrita al trabajador de que la empresa ha decidido hacer un ERTE por fuerza mayor, ya sea por contagio de la plantilla, ya sea porque le han cerrado las instalaciones o ya sea porque no tiene suministro. Hay que ser muy claro con el trabajador, por eso he dicho antes de que es importante que el trabajador sepa cuándo empieza su ERTE, los motivos del ERTE y cuánto va a durar este ERTE. Lo de durar este ERTE depende, y os explico por qué. Porque si mi actividad ha sido cerrada por el gobierno, el ERTE durará lo que dura el estado de alarma y lo que el gobierno diga de que mi negocio va a seguir cerrado, ¿vale? Pero si nosotros estamos poniendo el ERTE, estamos usando la causa de falta de suministro, en primer lugar, el hecho causante será una vez que tengamos comunicación escrita del proveedor de que han cerrado su fábrica y no podemos seguir produciendo, ¿vale? Entonces, el trabajador tiene que saber desde el minuto 1 cuándo empieza su ERTE, por qué empieza el ERTE y qué motiva ese ERTE. Tiene que saberlo. Recordemos que estamos en derecho laboral. Hay que ser muy garantistas. Y no se le puede crear indefensión al trabajador. Luego podremos tener problemas de impugnaciones de ERTE porque no se le explicó bien, porque hay algún defecto de forma o por muchos motivos que no me voy a detener, pero que tenerlo en cuenta. Que no pasa nada por hacerlo claro y contundente el escrito. No hace falta hacerlo de 10 hojas. Con 2 hojas es suficiente. Pero por lo menos que quede claro cristalino por qué se suspende su contrato de trabajo. Esa comunicación hay que poner el día que empieza el ERTE, el motivo por el que empieza el ERTE y que va a pasar esta señora a cobrar el desempleo. Bien. En la misma, primero la comunicación y luego la memoria. Hay que hacer una memoria explicativa. El artículo 22.2a dice que hay que hacer una memoria explicativa simplificada. Habla de simplificada. Hombre, no va a hacer un tratado acerca de la falta de suministro, acerca de que te han cerrado la actividad. Pero sí sería conveniente y sí me parece bastante interesante que no cuesta ningún trabajo por hacerlo es decir, por hacer algo que quede claramente, exactamente por qué hacemos ese ERTE. Es decir, si estamos diciendo que hay falta de suministro, pues entonces hay que explicar quiénes eran nuestros proveedores y comunicarles y adjuntar a la memoria las comunicaciones de los proveedores que cierran su instalación y que por tanto no podemos continuar con la actividad. Eso es importante. Y igualmente, si es un cierre de actividades, también habría que hacerlo. Es decir, también habría que hacerlo y explicar por qué no han cerrado la actividad o explicar que tener abierta nuestro negocio puede suponer un contagio, que hay riesgo para la salud. Es decir, que sea contundente, que sea clara, que sea, mire usted, yo voy a suspender el contrato de trabajo de mis trabajadores porque es que no tengo suministro o porque uno de mi plantilla está contagiado, pero tengo que explicarlo claramente y tengo que justificarlo documentalmente, ¿vale? Es cierto que ese artículo no dice claramente, bajo mi punto de vista no está realmente muy bien redactado, pero no dice claramente que esa memoria deberá quedarse a los trabajadores. Pero, insistimos, derecho laboral, no nos cuesta ningún trabajo en que el trabajador sepa el motivo y se le dé traslado esa memoria. De la memoria de lo que se junta, para que el trabajador sepa, mire usted, hemos cerrado la producción de la empresa porque es que el que nos suministraba, el proveedor, ha cerrado. Aquí tiene la memoria, aquí tiene el documento que acredita que el proveedor ha cerrado. No nos cuesta trabajo, en serio, no cuesta trabajo hacerlo y creo que es más garantista. Otra cosa, una vez que ya tenemos presentado, como he recordado, la comunicación a la autoridad laboral, que se hace a través de telemáticamente por una aplicación de la Junta de Andalucía, hay que mandar la comunicación, hay que presentar en esa comunicación, hay que añadir hay que hacer la solicitud, la solicitud a la Junta de Andalucía. A esa solicitud hay que añadir la comunicación a los trabajadores y la memoria explicativa que hemos dicho antes, el artículo 22.2a del Real Decreto, que explique claramente los motivos de ese ERTE. Bien. Una vez que pasan los 5 días, porque el artículo 22 habla de 5 días, es decir, en 5 días la autoridad laboral tiene que contestar, tiene que haber contestado si sí o si no. Y la Junta de Andalucía en su página web viene a decir que si no contesta el silencio es positivo, ¿vale? Ahora veremos por qué es positivo, por qué ha dejado de tener un poco de importancia, porque en el Real Decreto 9/2020 eso de los 5 días lo explicaré
porque 9/2020 es cómo profundiza para cómo hacer para que los trabajadores puedan cobrar el desempleo. Pero luego más adelante me detendré en ese extremo. Aunque la ley no lo dice claramente, entiendo que no cuesta trabajo, porque sí lo dice el estatuto, que una vez que acabe el proceso, el expediente de regulación de empleo, el proceso, no el expediente, sino el proceso, el trámite, a los 5 días habría que comunicarle tanto a la autoridad laboral como a los trabajadores el fin del trámite del ERTE y que usted ya definitivamente la decisión final de la empresa es que usted pasó un ERTE. Es un poco reiterativo, pero no viene mal hacer otra comunicación tanto al trabajador como a la autoridad laboral, en el sentido de decirle a la autoridad laboral que ya la decisión definitiva, que estaba clara, era suspender el contrato de trabajo, por lo que hemos anunciado previamente, ¿vale? Eso en cuanto al artículo 23. Bueno, pues ahora vamos a hablar del artículo 23, de los ERTE por causa objetiva. Como he dicho antes, el decreto 8/2020, en el artículo 23, lo que hace es remitirte a la normativa que ya existía, que es el Real Decreto del 2012 sobre ese tipo de ERTE, ¿vale? Lo que hace es el Real Decreto 1483 del 2012, 29 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos y de reducción de jornada con las particularidades. Claro, y te dice el artículo 23. Todo ello con las particularidades de este artículo, pero te basa en el artículo, o sea, te basa en el Real Decreto del 2012. ¿Cuándo podemos proponer o propiciar o iniciar un procedimiento de ERTE por causa objetiva? Pues dice: el contrato de trabajo podrá suspenderse por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, ¿vale? Siempre y cuando tengan causa directa o el impacto relacionado con el coronavirus, ¿vale? La jornada podrá reducirse por estas causas, ¿vale? Podrá reducirse entre un 10 y un 70%. Te desgrana el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, te dice que se entiende por causas económicas, técnicas, organizativas y de productivas. Económicas, cuando los resultados de la empresa se desprenden de una situación económica negativa, en tales casos como la existencia de pérdida actual o prevista, o la disminución persistente de su nivel de ingreso o venta. En todo caso, entenderá que la disminución es persistente si durante 2 trimestres consecutivos el nivel de ingreso ordinario o venta o de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior, ¿vale? Las técnicas, como se buscan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción, organizativa, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas o métodos de trabajo métodos de trabajo del personal, modo de organizar la producción, y las productivas, que creo que la productiva será el cauce que se usará la mayor parte de la empresa, porque te viene a decir que cuando tenga problemas la empresa se produzcan cambios en la demanda de los productos o los servicios que la empresa pretenda colocar en el mercado. Claro, si no hemos podido hacer el ERTE por causa de fuerza mayor, probablemente lo tengamos que hacer por esta causa, por la causa productiva. ¿Por qué? Porque la empresa probablemente el problema que tendrá es que no tendrá clientela, es decir, no podrá colocar sus productos en el mercado porque, en primer lugar, la empresa a la que le va a fabricar no va a abrir y por tanto no va a poder vender, ¿vale? Será el problema. Luego también estarán las causas económicas cuando se desprende una situación negativa, pero claro, eso tendremos que darnos un poco más de margen. Recordemos que llevamos en esta situación desde el 14 de marzo, no ha pasado ni un mes, o un mes prácticamente, ¿vale? Bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues mira, hay que tener en cuenta las personas que van a estar afectadas, cuánto va a durar la medida, cuándo se va a iniciar, cuándo se va a acabar. Entendemos que esto se va a acabar una vez que acabe el estado de alarma. Una vez que acabe el estado de alarma, no se puede plantear un ERTE relacionado con el coronavirus, porque el estado de alarma, como hemos dicho antes, es la norma marco de toda esta situación. También saber que el trabajador en este tipo de ERTE no tiene derecho a ningún tipo de indemnización, que la empresa tiene que propiciar en los trabajadores afectados por esta situación acciones formativas, ¿vale? Ya sea para aumentar su polivalencia o su empleabilidad en un futuro, ¿vale? Y los trabajadores pasarán al desempleo, ¿vale? Que el desempleo lo explicaré posteriormente. ¿Por qué? Porque puede ser que el desempleo sea al 100%, si le suspenden el contrato al 100%, el trabajador pasará a cobrar el desempleo. Si el porcentaje es un 50%, pues la mitad del desempleo, el SEPE, y la mitad la pagará la empresa. En cuanto a la cotización, aunque ya lo explicaré también, la cotización también varía. Es decir, la cotización en este sentido, la empresa, no que varía, la empresa está obligada a seguir pagando cotización al 100%, ¿vale? En el artículo 22 no, pero luego me detendré en ello. ¿Y ahora cómo se inicia el procedimiento? Pues el procedimiento se iniciará por escrito de comunicación de comunicación de apertura de periodo de consulta dirigida a los representados trabajadores. Ahora veremos cómo se hace los representados trabajadores, porque aquí también lo han modificado, han reducido un poco la manera, ¿vale?
En esa comunicación a los representantes tiene que especificarse las causas que motivan la suspensión. Ya sabemos qué causas pueden ser aquí. El número y clasificación de los profesionales afectados, el número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el año, concreción y detalle de las medidas a adoptar por la empresa, criterios tenidos en cuenta de qué trabajadores están afectados y los representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora, o en su caso indicación de la falta de esta comisión si no existiere, ¿vale? Igualmente tiene que existir una memoria explicativa, ¿vale? Hay que hacer una memoria explicativa de las causas del artículo 5 del Real Decreto del 2012, que al que te remite el artículo 17, te dice que hay que hacer un informe, una especie de memoria explicativa acerca de las causas que motivan este ERTE. Entendemos que este ERTE lo motiva la pandemia mundial, el estado de alarma, la situación excepcional en que vivimos, e incluso sería conveniente decir que a lo mejor no lo hemos podido intentar por la fuerza mayor porque no estamos dentro de una de las opciones que nos ofrece la ley y no nos queda otra que irnos a este tipo de ERTE, ¿vale? Luego, ¿cómo se constituye la representación de los trabajadores? Pues bien, aquí en el artículo 23 del 8/2020 te dice que en caso de que no exista representación legal de los trabajadores, porque si existiera es más sencillo, simplemente son ellos los encargados de negociar el ERTE y ya está. Si no existiera, pues serán los sindicatos más representativos del sector de la empresa los que negociaron el convenio colectivo. Tendríamos que irnos al convenio colectivo para ver quiénes son. Y en caso de que tampoco existiera, que por tanto, si no existe eso, lo que habría que hacer, lo que se está haciendo es mandar un correo electrónico a los sindicatos que forman parte de la negociación colectiva del convenio colectivo y por tanto se les manda un correo electrónico y si no contestan serán los propios trabajadores conforme dice este mismo artículo que dice en caso de no conformarse esta representación la comisión estará integrada por 3 trabajadores de la propia empresa elegidos conforme al 41.4 del Estatuto de Trabajadores, que es el que te marca el sistema y el procedimiento en función de cuántos trabajadores estén afectados, cuántos centros estén afectados por este, ¿vale? Y eso tiene que estar hecho en el plazo de 5 días, ¿vale? Antes era, si había representación de los trabajadores, 7, y si no había 15. Ahora, si lo hacemos afectado por el coronavirus, se reduce a 5 días, ¿vale? Una vez que se haya hecho eso, hay que hacer un acta de constitución de quienes serán los representados de los trabajadores, ¿vale? Tras el plazo citado anteriormente para la constitución de la comisión representativa de los trabajadores, es decir, 5 días, de forma simultánea a los trabajadores, representantes y autoridad laboral, habrá que abrir un periodo de consulta, ¿vale? A la autoridad, un periodo de consulta, es decir, ese periodo de consulta hay que notificárselo a la autoridad laboral, ¿vale? La autoridad laboral en cada caso se configura por cada comunidad autónoma dependiendo, claro, de a quién afecte, si afecta a una comunidad autónoma, a varias comunidades autónomas, a una provincia, a varias provincias, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta al inicio del procedimiento de la autoridad laboral? Pues bien, el empresario habrá de llegar a la autoridad laboral simultáneamente a su entrega a los representantes legales de los trabajadores copia de la comunicación de iniciación del procedimiento, así como la documentación señalada. Todo eso hay que mandarse a la autoridad laboral, ¿vale? Tanto a autoridades como a la autoridad laboral. Deberá remitir sobre la composición de quiénes son los representantes, la acta relativa de esa composición, de esa constitución de representantes, ¿vale? Y también, igualmente, le da traslado a la Inspección de Trabajo y a la entidad gestora de desempleo de este inicio de ERTE, ¿vale? Si no llegase a cumplir esos requisitos o apreciar a la autoridad laboral que falta algún requisito, se lo dirá por escrito al empresario para que lo subsane y dará ese escrito tanto a los representantes de los trabajadores como a la Inspección de Trabajo, ¿vale? Eso sí, independientemente de que haga sugerencias o de que haga recomendaciones, no supone en ningún momento la suspensión y cancelación del expediente. Es decir, el expediente va a seguir para adelante independientemente de las recomendaciones que haga, ¿vale? El empresario, como he dicho antes, tiene que responder, ¿vale? Una vez que reciba la comunicación del empresario, ¿vale? Y la finalización, la autoridad laboral comunicará la resolución a la Inspección de Trabajo. Este informe es potestativo y se ha reducido el plazo, ¿vale? Antes eran 15 días y ahora en 5 días tienen que contestar, pero como digo, es totalmente potestativo, no es obligatorio que conteste la Inspección de Trabajo. Bien, una vez en esta situación ya tenemos que iniciar el periodo de consulta, ¿vale? El periodo de consulta tiene como objeto llegar a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, ¿vale? La primera reunión tiene que ser como mínimo en el plazo de un día desde la entrega de la comunicación, ¿vale?
Y el plazo, el periodo de consulta no podrá ser superior a 15, ¿vale? Eso es lo que decía anteriormente. Ahora el periodo de consulta en 7. En 7 días tiene que estar terminado el procedimiento, es importante. Eso sí, los representados trabajadores, como he dicho anteriormente, tienen que tener a su disposición toda la documentación relativa, al ERTE, es decir, la memoria, el motivo, todo, ¿vale? Tiene que fijarse un calendario de las reuniones, que no pueden ser menos de 2, ¿vale? Y cada reunión se levantará un acta y se firmará por todos, ¿vale? Una vez que se finalice el periodo de consulta, la autoridad laboral competente, una vez que se termine el periodo de consulta, dará cuenta a la autoridad laboral del resultado, si ha habido acuerdo o no. Si no ha habido acuerdo, tampoco pasaría nada. Bueno, no pasaría nada, es mejor que hubiera acuerdo, obviamente, pero como es el empresario el que al final, conforme a este Real Decreto, es el que decide o no decide, porque dice, en todo caso, comunicar al representado trabajador y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión o reducción, ¿vale? Y en esa comunicación tiene que ser como mucho en el plazo de 7 días, ¿vale? Desde la última reunión. Si han pasado 15 días desde que se comunique el fin, se declara caduco y por finalizado el procedimiento y teniendo que iniciar otro. En este caso no, en este caso probablemente en 7 días tengamos que tener terminado el ERTE y haber comunicado el fin del ERTE, la decisión de la empresa, cuándo empieza el ERTE, cuál es el hecho causante y cuándo acabaría en este caso, ¿vale? Sí, en 7 días tendremos que hacerlo todo. Así que una vez que ya tengamos hecho eso, ya le hemos mandado el fin a la autoridad laboral del ERTE, iniciamos ya el siguiente bloque, que sería el tema de cómo solicitar la prestación por desempleo a la prestación por desempleo. Bueno, una vez que ya hemos terminado el proceso de ERTE, hay que, para que los trabajadores puedan cobrar el desempleo, ¿vale? Se ha regulado un procedimiento específico, ¿vale? En el Real Decreto 9/2020. En el artículo 3 concretamente. En ese artículo 3 es la empresa la obligada de tramitar el desempleo de sus trabajadores, ¿vale? A través de una solicitud colectiva de prestación de desempleo. A través de esa solicitud en el que se especifica el trámite a seguir por el trámite a seguir por la empresa, ¿vale? En el artículo 3, que dice: el procedimiento de reconocimiento de prestación contribuida por desempleo para personas afectadas tanto del artículo 22 como del 23 se iniciará por la empresa ante la entidad gestora, ante el SEPE, actuando en representación de estos. O sea, es la empresa actuando en representación de los trabajadores el que tiene que hacer el trámite ante el SEPE para que puedan cobrar el desempleo. Además de la solicitud colectiva, que será, habrá hay un modelo proporcionado por el SEPE, cómo se tiene que hacer, ¿vale? Pues tenemos que poner el domicilio de la empresa, los trabajadores afectados, el número de expediente de la administración laboral, de la autoridad laboral, no lo tenemos porque es posible o probable que ni siquiera hayan contestado, habrá que poner una clave, la medida a adoptar, la fecha de inicio, la reducción de jornada, el porcentaje de esa reducción, y también hay que acompañar una solicitud firmada por los trabajadores en el que autorizan a la empresa a tramitar sus datos, tanto como su número de cuenta, su fecha de nacimiento, sus datos ante el SEPE para que puedan cobrar el desempleo. Tienen que firmarte un dato, ¿vale? Esta comunicación, por eso digo, lo del tema del silencio administrativo ha dejado de tener un poco de importancia, tal vez, bueno, tiene mucha, pero digo que independientemente de que no hayan contestado o no hayan contestado, la administración nos obliga, el Estado nos obliga a través de este Real Decreto en el artículo 3, el artículo 3.3 infine dice: en el supuesto de que la solicitud no se hubiera producido con anterioridad a entrada en vigor, plazo de 5 días. 5 días, es decir, desde que presentamos la solicitud del ERTE, tenemos 5 días para presentar al SEPE esta documentación, ¿vale? Y en el caso de que se haya hecho por el artículo 23, es decir, por el causa objetiva, también son 5 días desde que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión definitiva de suspensión o reducción de los contratos de trabajo. Son 5 días, es decir, independientemente de que la autoridad laboral no haya contestado o no nos haya contestado, nosotros tenemos la obligación de presentarlo. Esto puede ser un poco de riesgo para la empresa, porque la empresa, una vez que ha empezado el ERTE, tiene que terminar y tiene que acabar en prestación por desempleo. Si luego la autoridad laboral considera que el ERTE no estaba justificado o que la causa no la constata o considera que no es cierta o que no es real, pues la empresa puede enfrentarse a un problema, porque como bien regula ese Real Decreto, le pueden exigir que sean ellos los que paguen el SEPE, luego le puede reclamar a ellos los que paguen las prestaciones a sus trabajadores. Entonces, claro, si ha obligado a la empresa a prácticamente
no haces un ERTE. A lo mejor no está obligado a hacer un ERTE, pero si lo haces porque probablemente no tenga ningún tipo de actividad o que sinceramente le hayan cerrado el negocio, entonces no tiene más remedio que plantear un ERTE. Pero claro, no sabemos exactamente cómo va a interpretar la jurisprudencia, porque no hay jurisprudencia sobre el coronavirus a día de hoy, sobre este tipo de asuntos, cómo va a interpretar el tema de la falta de suministro, el tema del contagio, el tema de las causas, es decir, no sabemos a ciencia cierta cómo va a interpretar, un poco de riesgo para la empresa, ¿vale? Dicho esto, una vez que se haga esto, ya está, se presenta en el SEPE, que por cierto me dijeron que había habido bastantes problemas con eso porque se ve que la página se cayó, en la semana pasada se cayó, de hecho incluso publicó el SEPE en su Twitter que el plazo de los 5 días de cerrar el decreto, que bueno, que si la empresa no podía presentarlo porque el sistema estaba caído, no se iba a sancionar, obviamente, porque sería una causa no imputable al administrador, sería una causa imputable a la administración, no es culpa de la empresa que no funcione la página del SEPE. Y luego voy a centrarme en cuanto al desempleo. El trabajador en Andalucía sí tiene que hacer una cosa, aparte de firmar las solicitudes y todo lo que hemos visto ya, sí tiene que darse de alta como demandante de empleo a través del SAE. Han creado una aplicación bastante sencilla que incluso a través de una foto con el móvil pueden darse de alta como demandantes de empleo. Incluso han facilitado un montón de números para que los trabajadores puedan llamar e informarse de cómo hacerlo de manera óptima para que puedan cobrar el paro. ¿Vale? Luego, hay varias diferencias. En cuanto al tema de la cotización de la empresa, si el Real Decreto, si el ERTE se ha planteado por causa de fuerza mayor, la empresa está exenta del pago del 100% de la cuota, de la cotización a la seguridad social. A no ser que la empresa tenga 50 o más trabajadores, que entonces pagará solo el 25%. Tiene una excepción del 75%, ¿vale? Eso es importante, la empresa no tendrá que pagar nada prácticamente si ha planteado el ERTE por fuerza mayor. Si el ERTE lo ha planteado por causa objetiva, en ese caso la empresa sí tiene que pagar, ¿vale? La empresa sí está obligada a pagar las cotizaciones. Ahí no se aplica esa exención, ¿vale? Luego, una coletilla, por así decirlo, de una disposición adicional de estos reales decretos, que creo que quería compartirlo con vosotros, porque aunque lo dice, me gustaría saber cómo lo... Vamos a ver, dice el Estado, en el Real Decreto 8/2020, que la empresa que haga este ERTE y que los que se sometan a estas medidas excepcionales tienen que garantizar el empleo durante los 6 meses siguientes. No dice nada más. O sea, la disposición adicional habla de 6 meses siguientes. Ni dice ni cuánto van a ser los 6 meses siguientes, ni que se entiende por salvaguardar el empleo, o si se le puede reducir la jornada después a alguien, si se le puede despedir o no, si el contrato estaba acabado o no estaba acabado. En fin, eso no lo dice, no lo señala el Real Decreto. Te dice realmente disposición adicional sexta, salvaguarda del empleo. Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente Real Decreto están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de renovación de la actividad. ¿Vale? Te obliga a mantener el empleo durante los próximos 6 meses, pero tampoco sabemos en qué requisitos ni cómo. Digo yo que espero que lo profundicen y lo desarrollen un poco más ese extremo. Y luego ya, por ir terminando, también hablaban, y es cierto, que han hecho dos cosas. En primer lugar, han interrumpido los contratos temporales, ¿vale? Dice el artículo 5 del Real Decreto 9/2020. La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos de relevo o interinidad, por las causas previstas en el artículo 22-23 que ya hemos visto, tanto fuerza mayor como causa objetiva, supondrá la interrupción del cómputo tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en cada una de estas modalidades contractuales respecto de las personas trabajadoras afectadas por esta. Es decir, se entiende que se suspende el contrato temporal y que se reanudará una vez que termine esta situación, ¿vale? Esto es importante. Artículo 5 del 9/2020. Luego, y por último, leí, lo hemos leído todo, y lo he leído en la ley, que han prohibido por ley los despidos por este tipo de asuntos, ¿no? Por la fuerza mayor y por la causa económica derivada del coronavirus. No es que lo prohíban, lo que dicen es que no podrá ser una justificación para despedir a una persona esto. Es decir, yo no puedo despedir a una persona objetivamente por el coronavirus, ¿vale? Pero no dice nada de, vale, yo lo despido, le pago su indemnización a 33 días por año y sí podría hacerlo.
¿vale? Entonces, eso lo dice el artículo 2 del Real Decreto 9/2020, medidas extraordinarias para la protección del empleo. Y viene a decir que no se podrán entender como justificativas de extinción del contrato de trabajo ni del despido. Pero no es que lo prohíba, sino simplemente que lo encarece. Entiendo yo que lo encarece. No estaríamos hablando de una nulidad, estaríamos hablando de una improcedencia. Pero como digo, tampoco hay normativa, tampoco hay jurisprudencia que aclare esto. Y bueno, esta ha sido la charla. Espero que haya quedado más claro. Quiero decir que a lo mejor me he confundido en alguna cosa, que si es así, que me lo digáis, que bueno, que intento hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más amena posible y que espero que haya servido de algo. Siempre, como digo yo, salvo mejor criterio, que habrá, seguro que habrá muchos compañeros con mucha más experiencia que yo y que sabrán mucho mejor que yo explicar esto. En todo caso, gracias por escucharme. Como he dicho, estamos intentando cumplir, dadas las circunstancias, con el compromiso electoral que asumimos. Y nada, que nos vemos próximamente. Nos veremos en un par de días o así. Con las preguntas que me hagáis, que por favor mandármelas al correo electrónico que vamos juntas al título del vídeo. Y en 2 o 3 días intentaré publicar el vídeo con la respuesta a esas preguntas. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto y cuidarse.